Abre tu mente a la tercera perspectiva. Abre tu mente a la realidad. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, La Tercera Perspectiva. Este video es una continuación del último video. Se llama El teísmo de los ateos. En el último video, les mostré las tres similitudes entre la fe de los griegos antiguos en Zeus y la fe de los naturalistas disfrazados de ateos en materialismo. El énfasis se concentró en la fe de los pseudo-ateos. La situación es diferente en este tiempo. El enfoque se pone en un método para describir la naturaleza real de la fe de los naturalistas. Después de esta exposición, les daré una comparación entre la fe de los creyentes del judaísmo y cristianismo y la fe de los creyentes en ciencia. Ambos tipos de creencia están modelando en caminos opuestos según un estándar de fe, con referencia al mismo ejemplo del supuesto milagro de los empalamientos del Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia. La fe de las primeras personas que están presentes en este festival, donde algunos devotos de una secta taoísta se empanan las mejillas con púas y espadas, asimismo, sin salir la sangre de sus cuerpos, está basada en sus 5 sentidos y una evidencia empírica, mientras la fe de los naturalistas está basada exclusivamente en un salto subjetivo de fe en la existencia y el poder de una causa desconocida. Les mostraré cómo el resultado de las posiciones de ambos partidos serán una exposición de las 3 características de fe que existen en las personas religiosas y en los naturalistas también. Este video consiste de 3 partes. La primera parte es una introducción. La segunda parte consiste de 15 diapositivas con algunas explicaciones. La tercera parte es un análisis de las diapositivas. Antes de comenzar con nuestras diapositivas, es muy importante poner atención al proceso paso a paso asociado con cada diapositiva. En esta pantalla tenemos una imagen de algunos devotos de una secta taoísta. Ellos se empanan las mejillas con púas, sin salir la sangre de sus cuerpos. No vemos ningún rastro de una gota de sangre. No vemos ninguna gota de sangre que cae al piso. Hay infraestructura para abordar este sujeto con la argumentación racional. Continuamos con nuestro sujeto. Tenemos 2 personas, tenemos 2 categorías, ¿sí? Tenemos 2 categorías de las personas con sus reacciones a este supuesto milagro. La primera categoría consiste de las primeras personas que aceptan todas las encuentran en este evento. La segunda posición es la de los naturalistas, que sostienen que todas las formas de realidad deben ser materiales, a pesar de que no tienen ninguna forma de evidencia
que sustente su posición en esta ocasión. Les mostraré las consecuencias que resultan de la reacción de los naturalistas a este supuesto milagro. Echamos un vistazo a nuestras diapositivas. Tenemos una revisión de la fe de los naturalistas. Estamos listos a mirar otras diapositivas. La diferencia entre una fe con experiencia y una fe sin experiencia. Tenemos dos ejemplos de fe. La fe con experiencia. La persona normal en el Festival Vegetariano de Phuket cree que este supuesto milagro de los empalamientos sin sale la sangre de los cuerpos de algunas personas es auténtico. Su fe se basa en la autoridad de evidencia comprobada. Él tiene tres características de creencia. 1. Ve el supuesto milagro con sus propios ojos como una experiencia sensorial que no le deja ningún rastro de duda. 2. Existe evidencia empírica de la existencia de un ambiente que permite violar una ley de la naturaleza en contradicción con otros ambientes donde no se viola esta misma ley de la naturaleza. 3. Existe una cadena ininterrumpida de testimonio humano a lo largo de varias generaciones que declara que estos empalos son eninos. Todos los testigos normales están de acuerdo que este evento es real. Ellos mantienen su fe porque ellos creyentes reales en este evento. La situación es diferente en el próximo ejemplo. El próximo ejemplo es muy diferente. La fe sin experiencia. El naturalista que tiene experiencia en el Festival Vegetariano de Phuket cree que el empalamiento de devotos es un fraude. ¿Por qué? El origen de estos supuestos eventos sobrenaturales es una forma de causalidad desconocida. Él hace un salto subjetivo de fe. Su fe no tiene ningún fundamento racional. Él tiene 4 características de fe. 1. No hay ninguna necesidad de hacer una investigación. Un salto subjetivo de fe es suficiente para su creencia. 2. Como una supuesta ley de la naturaleza parece haberse anulado, en el ejemplo de los empalados en Phuket, esa ley de naturaleza debe rechazarse como una que ya no existe y reemplazarse por una causalidad desconocida. Reemplazar una ley de naturaleza establecida por una causalidad desconocida es natural. 3. La fe de naturalista supera y anula los obstáculos de sus 5 sentidos y la evidencia empírica que se alinea con estos mismos sentidos. 4. Su fe es tan fuerte que apela a una revelación divina que afirma como una forma de causalidad desconocida revelará al mundo entero en un periodo de tiempo futuro que no es específica. Este ave tiene ojos grandes. Los ojos son una refleja de su nivel de fe. La fe de esta ave es más grande del otro ejemplo de fe, porque el primer ejemplo de fe tiene 3 características de fe, pero esta ave tiene 4 características de fe.
Hay una prueba para exponer las tres principales características de un estado de fe que se esconde con los naturalistas disfrazados de ateos. Tenemos una lupa. Esta lupa tiene el poder de exponer la verdad. El método para descubrir la fe de los naturalistas. 1. La definición de fe. 2. La definición de un milagro. 3. Un ejemplo de un supuesto milagro en el Festival Veterano de Phuket en Tailandia. 4. Una comparación entre la fe de una persona normal en su experiencia sensorial en este festival y la fe de un naturalista en una casal desconocida en este mismo festival. 5. Tenemos evidencia fundamental de que el rechazo de este supuesto milagro por parte de los naturalistas constituye un estado de fe en al menos 3 representaciones diferentes de la fe. Este es nuestro método. La aplicación de este método a los naturalistas. 1. Este método consiste en un ejemplo de fe. La aplicación de las principales características de la fe a este ejemplo con referencia al rechazo de un supuesto milagro. Tenemos 2 definiciones a continuación. 2. Tenemos una definición de fe. La definición es la siguiente. Un estado de creencia en una persona o una cosa con o sin una experiencia en una persona o una cosa. 3. Tenemos una definición de un milagro. La definición es la siguiente. Un evento sobrenatural que es una violación de las leyes de la naturaleza. La aplicación de este método a los naturalistas. 1. Tenemos un ejemplo de un supuesto evento sobrenatural en el aplanamiento de los devotos de una secta taoísta sin rastro de una gota de sangre que salió de sus cuerpos. 2. Este ejemplo se ajusta a la definición de un milagro porque viola una ley de naturaleza que estipula cómo la rotura de un vaso sanguíneo de una persona resulta naturalmente en un derrame de sangre de esta misma persona. 3. Los naturalistas rechazan este supuesto milagro con la afirmación de que esta actividad es un fraude que se destapará cuando se descubra una forma de causalidad desconocida en el futuro. La aplicación de este método a los naturalistas. 1. Demostraré cómo las características reales de un auténtico estado de fe encajan perfectamente en el ejemplo de fe que demuestran los naturalistas. 2. Si un supuesto evento sobrenatural que claramente ha violado una ley de naturaleza establecida es un fraude, la ley de la naturaleza que se suponía que había sido violado ya no existe, ya que ha sido reemplazada por una ley de la naturaleza no descubierta. Las 3 principales características de un estado de fe. 1. Un acto de fe. 2. Una afirmación de fe. 3. Una apelación a una forma de revelación divina en el futuro. Tenemos una comparación entre la fe de una persona religiosa típica y un naturalista. Sí. Un cristiano o un judío rechaza a Satanás y acepta a Dios. Un naturalista rechaza una ley de naturaleza establecida a favor de una causa desconocida. Tenemos 2 actos de fe. La afirmación de fe de un cristiano o judío en la Torah o la Biblia es una revelación
de fe que supera y anula todas las formas de duda. La afirmación de fe de un naturalista en una causa desconocida es una declaración de creencia que anula la fiabilidad de sus propios sentidos y toda la evidencia empírica. La fe inherente a la apelación de un cristiano o un judío a Jesús o un Mesías que se revela en el futuro es equivalente a un telescopio que ve mucho más allá de la línea de visión inmediata de uno. La fe inherente a la apelación de un naturalista o una revelación divina de una causa desconocida que aparece en el futuro es equivalente a un telescopio que ve más allá de la línea de visión inmediata de uno. Los naturalistas hacen un salto subjetivo de fe. No hay ninguna necesidad de hacer una investigación. No hay fundamentos racionales para este sistema de creencias. No hay nada más importante que el poder de un salto subjetivo de fe. Les mostré en nuestras diapositivas las consecuencias que resultan de las reacciones de los naturalistas a este supuesto milagro en Tailandia. Se expone una forma de fe que es mayor de la fe tanto de los cristianos como de los judíos. Hay una gran diferencia entre la fe de los cristianos y los judíos por un lado y la fe de los naturalistas por el otro. La fe de la primera categoría de las personas se basa en tradiciones que se remontan a miles de años, mientras que la fe de la segunda categoría se basa únicamente en un salto subjetivo de fe. Estas diapositivas nos demuestran que hay tres características de fe que corresponden a las creencias de los cristianos y los judíos, pero 4 características de fe corresponden a las de los naturalistas. Se lo explicaré este proceso a ustedes, paso por paso. En primer lugar, el rechazo de cualquier supuesta actividad sobrenatural de los empleados del Festival Veterano en Phuket resulta en un rechazo de la validez de una ley de naturaleza que se suponía que había sido violada. Tenemos una ley de naturaleza. De acuerdo con esta ley de naturaleza, cuando se rompe un vaso sanguíneo de un ser humano o un animal, sale sangre del cuerpo de un ser humano o un animal. Si esta ley, si este milagro es real, una ley de naturaleza se ha rota y da credibilidad a este supuesto milagro. Ahora, veremos esto desde la perspectiva de los naturalistas. Según los naturalistas, todas las formas de la realidad son materiales y no puede haber ninguna forma de existencia que sea espiritual. Como los naturalistas están comprometidos con el materialismo como la forma solitaria de existencia real en este mundo físico, deben rechazar la idea de que una ley de naturaleza sea violada, mientras deben rechazar la misma ley que supuestamente había sido violada. Esta es la misma situación. Esta es la misma situación con los naturalistas. Su compromiso con el materialismo como única forma de realidad física no les deja otra opción que rechazar una ley de naturaleza establecida en favor de una causa desconocida. Un acto de fe auténtico consiste de una aceptación
de una autoridad y una rechaza de otra autoridad. Ellos rechazan una autoridad con evidencia y aceptan una autoridad que no tiene ninguna forma de evidencia que apoye su existencia. Esta es una fe ciega. Este tipo de fe requiere fuerza y perseverancia antes de hacer una afirmación de fe. Tienen ciertos obstáculos de los que necesitan superar. Tienen los obstáculos de sus propios sentidos, la evidencia empírica en la forma de un tono que nos da la impresión de que se ha violado una ley de naturaleza, y el testimonio de los testigos, y el testimonio consistente de los testigos que coinciden en que los empleados son milagros. Tienen los obstáculos de sus 5 sentidos del olfato, gusto, tacto, visión y audición. Con la referencia de este evento en Tailandia, rechazan las experiencias de sus propios sentidos que dan credibilidad a un supuesto milagro. Rechazan tipos para de evidencia que se complementan entre sí en la forma tanto de la confiabilidad de la evidencia empírica como de la confiabilidad de sus 5 sentidos. Según los naturalistas, la fe en el poder y la autoridad de una causa desconocida triunfa sobre todas las formas de evidencia justificada que están respaldadas por los sentidos humanos. Si hay un entorno que parece producir una causalidad diametralmente opuesta a una experiencia humana normal, que es puramente material, la supuesta actividad sobrenatural de ese entorno debe ser rechazada como un fraude simplemente porque contradice el materialismo. La fe de los naturalistas en materialismo es tan fuerte que el testimonio consistente de los testigos, que está respaldado por la evidencia justificada de que su fe no se puede diluir de ninguna forma. La fe de los naturalistas en materialismo es muy fuerte. La fe de los naturalistas en materialismo no puede ser quebrantada cuando su afirmación de fe confronta y supera una cadena ininterrumpida del testimonio que ha pasado de generación en generación. La fe de los naturalistas encaja perfectamente en todos los requisitos que se necesitan para apelar a una futura revelación divina. Este tipo de fe se extiende más allá los límites del espacio y el tiempo. A pesar de que no existe un puente físico entre el tiempo presente y la supuesta aparición de una causa desconocida en el futuro, los naturalistas se mantienen su creencia de que las leyes de naturaleza no descubiertas se revelarán en el futuro. La fe de los naturalistas compensa la ausencia de cada eslabón de una cadena que espera ser ensamblada en una unidad completa. Por cuartos, este tipo de fe no tiene absolutamente ninguna forma de existencia concreta que la respalde. Esta característica de fe no es más que un salto subjetivo a un espacio desconocido que carece de cualquier forma de experiencia, evidencia y proceso lógico. Cualquier proceso lógico para explicar cómo los emparejamientos podrían ocurrir de una manera que sea contraria a la naturaleza con una explicación racional punto por punto debe ser rechazado. ¿Por qué?
La fe en materialismo anula toda la realidad experimentada. Tengo correspondencia con 3 tipos de personas con referencia a este tema de los empalamientos de Phuket. Esas personas son un monje taoísta, un sacerdote católico y un erudito ateo que tienen 3 explicaciones totalmente diferentes de cómo ocurren los empalamientos. De acuerdo con el monje, este evento se explica en la siguiente manera. El devote firma un contrato en que acepta toda la responsabilidad por cualquier daño que sufra asociado con el empalamiento antes de pasar por el ritual de oración. Entra en trance durante este ritual y luego soportar el empalamiento acordado en un contrato firmado. Los taoístas creen que sus deidades poseen a estos devotos durante el tiempo en que son empalados. El monje utiliza algunos pasajes de las escrituras taoístas para respaldar su posición de poseer a algunas personas por deidades. La situación del sacerdote católico es muy diferente. Según el sacerdote, el devoto abre su alma a ser poseído por algunos demonios que supuestamente toman el control de su cuerpo y le dan a su cuerpo la habilidad de sufrir algunas mutilaciones sin que salga sangre de él. El sacerdote utiliza algunos pasajes de las escrituras cristianas para respaldar su posición de que todo empalamiento es una obra de demonios. Según el falso ateo, la causa de este supuesto milagro es un poder de mente. La peor explicación es la del naturalista, porque no puede dar detalles de cómo ocurren los empalamientos de punto a otro con el apoyo de una fuente externa. No tiene fuentes históricas que respalden su posición y no puede hacer un argumento que da credibilidad a su materialismo desde un contexto histórico. ¿Dónde están las escritas históricas que pueden usarse para desacreditar los empalamientos? Ellos no existen. Utilizar algunos argumentos aleatorios simplemente carecen apoyo histórico. Está claro que ni el monje ni el sacerdote tienen evidencia concreta que respalda sus puntos de vista opuestos de cómo los devotos podrían ser poseídos cuando son empalados, pero al menos tienen escritas históricas que respaldan sus posiciones. La situación es muy diferente con el naturalista. No tienen credibilidad. Su explicación es vacía. Se espera que creamos que los devotos están usando sus mentes para controlar sus cuerpos de una manera que es contraria a la naturaleza. Este falso ateo, juntos con los demás falsos ateos, está haciendo un salto de fe que carece de fundamentos racionales. No tiene ninguna piedra fundamental racional sobre la que pueda construir un argumento para explicar cómo ocurren los empalamientos desde un punto de vista materialista. El naturalista utiliza un proceso de datación. Según este proceso de datación, cualquier persona tiene el derecho de dar algunas propiedades a una cosa desconocida. ¿Qué es la fe real? La fe real
es una creencia sin experiencia. El naturalista no tiene ninguna experiencia de una causal desconocida. Hacemos una distinción entre el cuerpo de ciencia y el alma de ciencia. Conocemos el alma de ciencia en la forma de las leyes de naturaleza establecidas. Conocemos los resultados de las leyes de naturaleza. Conocemos el cuerpo de ciencia. El alma de ciencia es diferente. El alma de ciencia es una cosa desconocida. El naturalista tiene el derecho de creer en el alma de ciencia sin experiencia y tiene el derecho de dar algunas propiedades a esta misma causalidad sin experiencia. El naturalista adora el alma de ciencia como una diosa. Este proceso de adoración es aplicable a mí y otras personas. Por eso, si le diera las propiedades de ciencia y poder a esta botella de agua, la estuviera convirtiendo en mi Dios. Esta es la misma dotación de los naturalistas.